vamos con la geografía bíblica, que es nuestro capítulo 1 de este curso. Vamos a la primera parte del contexto del texto, al entorno, al escenario en donde tienen lugar los acontecimientos que narrar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y el Intertestamento, los tres testamentos. Geografía bíblica. Bueno, esta es una fotografía del comienzo de la revista, que os decía antes, ¿no? Tiene unas fotografías espléndidas, que yo no son pero maravillosas. Fijaos este título, Por aquí pasó Dios. Pero así comienza la geografía bíblica. Para el creyente también ponerse está en todas partes, claro, omnipresentes, pero es que aquí los encarnados, es decir, Jesús anduvo, ¿no? o andó, ¿no? sobre las aguas, como el chiste aquí. Claro, es que ¿alguien ha estado en Tierra Santa? Bien, hay varios, el lugar está estupendo, porque yo no sé lo que habéis sentido cuando habéis estado en Tierra Santa, que hay brevemente, porque el que hablaron mucho soy yo. Nada. Bueno, como que no aparece. Fuerza, alegría. ¿Veis? Ya está muy a gusto. Sí, es eso. Con un buen día y bueno. Sí, yo creo que no sé, es otro de las cuestiones que son difíciles. Lo explico de la siguiente manera. La Tierra no vale un pimiento. O sea, el lugar, ya, más de la mitad es desierto, espacio geográfico, más dimensiones que Galicia. Ahora decimos, es que es como Rusia. No, es como Galicia. Las mismas dimensiones en kilómetros y todo, pero igual. Sin embargo, todo el mundo se pelea, porque se ha peleado, se lleva peleando toda la historia de la humanidad por esa tierra. Oye, pues algo tendrá esa tierra para que se estén pegando ahí desde siempre todo el mundo, ¿no? Algo tendrá que nadie sabe qué es, ¿no? Y más curioso es que, vamos, como hacen los vascos, Jesús va y nace en eso se llama humildad. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Y tenemos una historia fantástica, que es la que nos va describiendo la Biblia de los orígenes por Abraham, ¿no? que está en su tierra, que no es ahí, que es allá, ahora vamos a ver dónde, y se traslada para ir allí. Y ahí empieza una historia antes, ¿no? Entonces, pues algo tendrá esa tierra que no sé qué es, pero realmente es cierto. Habéis sido genial, si no habéis ido, os invito a ir. Y si queréis, organizamos un viaje desde aquí a porque merece la pena. Os aseguro que quien va a Tierra Santa, cuando vuelve, lee la Biblia de otra manera. Para empezar, conoce los escenarios geográficos, que es lo que vamos a ver ahora. Una vez que los conoce, uno lee la multiplicación de los panes y los peces en el lago de Galilea, pues no tiene que imaginarse un laguito, no sé, qué sé yo. No, como lo ha visto, pues lo que hace es situarse en el escenario. De tal punto se sitúa uno que se convierte en espectador directo de los acontecimientos que se están describiendo, que yo no conozco a nadie que no se entere, pero si uno va y se entera de dónde está y lo que sucede en los escenarios en los que está, por los que está paseando, después lo lee todo de otra manera distinta. Y además entiende más que si no estaba. Entiende, quiere decir, que percibe mejor el mensaje, el contenido de muchos textos, porque lo vive en ese momento, ¿no? Alguien que haya hecho el recorrido por Jerusalén de la Vía Dolorosa, o con la cruz incluso, que algunos lo hemos llevado, con peregrinos, pues cuando lee la Pasión es que está allí y sabe por ahí va, porque aunque ha sido modificado todo con el paso de la historia, hay cosas que permanecen. El Jordán del siglo I es el Jordán del siglo XXI. La desembocadura del Jordán, donde bautizaba Juan, allí está y se puede ver y se puede visitar. Y no han construido un hotel allí para que... No nos lo han cargado por ahora. Pero se puede ver, ¿no? Alguna cosa se ha puesto en la estación de negocio. Me vais a permitir que os presente al profesor José Manuel Sánchez Caro. Es un sacerdote de la diócesis de Ávila. En estos momentos él fue mi director de tesis, fue mi gran maestro, el que me metió en la inyección esa del veneno por la Biblia, que es un veneno sagrado. Está jubilado, digo, está ahora de director de esta casita que hay aquí, que es el Instituto Arqueológico de Jerusalén. ¿Vale? Bíblico, arqueológico, está en Jerusalén, y allí es una casa que tenemos los españoles, que casi nadie sabe, de la Conferencia Episcopal Española, pero bajo los auspicios, es decir, quien la controla es la Universidad Pontificia de Salamanca. Sánchez Caro fue rector. Y es un grandísimo conocedor. Pilotas que estábamos a su alrededor, que hacíamos la rosca en primero de carrera, pues nos llevó a Jerusalén con una... Bueno, él está ahora mismo, desde que se jubiló, de director de la Panel Bíblico Arqueológico, que popularmente se conoce como la casa, con las puertas abiertas para todos los que queramos ir ahí. Llega allá porque le encanta, es un apasionado de... Bueno, él hace, el primer artículo, le hace una entrevista
en la revista esta muy interesante, muy historia, una revista espectacular. Y cuando vi que le ponían la foto, le puse un correo electrónico diciendo, oye, te quejarás, ¿no? Porque me pone una foto pequeñita y tengo casi 2 páginas de la revista. Y me respondió diciendo, sí, cuando vuelva a España voy a tener que firmar autógrafos para pronto salga del aeropuerto de la Bueno, pues vamos ahora a donde está José Manuel, que es aquí, a Jerusalén. Este es el recorrido. Nuestra geografía se traslada a este escenario. Estamos en el Mediterráneo, al otro lado del Mediterráneo. Si alguien tiene alguna vista, desde Gaia de aquí, Playa de Palma, alguna vista, pues al otro lado está esto. Ya no tenemos prácticamente nada en medio. Es decir, que estamos en un contexto mediterráneo, como no es de ellos, es el mismo. Eso nos ayuda mucho. La cultura mediterránea, los olivos, el aceite, el monte del aceite, ¿no? La Asunción, esto es el aceite, cultura mediterránea. Esto los norteamericanos, que son los que hablan de cultura mediterránea, curiosamente, no tienen ni idea. No tienen ni idea porque no saben ni el olivo, ni el aceite, ni cómo las historias que se mueven en torno a eso. Bueno, nos trasladamos, ampliamos el perímetro y nos situamos en esta zona porque también forma parte del país de la Biblia. Esta que empieza aquí en Babilonia, Siria, y que llega hasta Egipto, pasando lógicamente por la tierra al columbre del tiempo, no sé. En este perímetro, que es como una especie de luna, fijaos, él ocupa Mesopotamia, hasta Egipto, y aquí queda en medio la tierra de Palestina. Esta luna es lo que se conoce como creciente fértil de la Biblia, porque efectivamente, ahora vamos a ver por qué, porque además también se llama como la media luna fértil, por la forma, que sí tiene algo que ver, porque en los países que van apareciendo en este mapa ciudades o pueblos destacados que van apareciendo en la Biblia, escenarios ya concretos bíblicos, como Ur de Caldea. Este es el comienzo de una ruta comercial que se iniciaba en 2 grandes culturas de la antigüedad, que eran la de Mesopotamia y Egipto. Y claro, para comunicarse entre Mesopotamia, Egipto y Mesopotamia, pues lógicamente había que ir de un lado a otro. Pero esto que estoy haciendo no se podía hacer. No se podía hacer, ni prácticamente se podía hacer más. Al desierto, el desierto arábigo, que esto, el que lo muere. Bueno, en avión sí se puede hacer, pero en la antigüedad no había aviones, con lo cual había que ir andando en burro y no, porque había que hacer un recorrido que fuese viable, que se pudiese sobrevivir, y ver, comer, comprar, dormir, en condiciones humanas, ¿no? Pues eso obligaba a ir por aquí, entre ríos, que son el Tigris y el Éufrates, a hacer este recorrido hasta llegar aquí. O desde aquí hacer el recorrido hasta llegar aquí. Eso era el comercio entre 2 grandes culturas o civilizaciones como era Mesopotamia, Egipto y Mesopotamia. Este era el recorrido, el único recorrido. Bueno, para ir de aquí a aquí, entonces hay que pasar por aquí. Entonces ya comenzamos a entender las peleas que había por esto de aquí. ¿Por qué? Pues, fijaos, por muy sencillo, porque uno sale de aquí y por aquí, estupendamente, ¿no? El río, el Tigre, Éufrates, frondoso, vergel, alimento, no hay problemas. Aquí empieza a haber problemas porque nos adentramos en una tierra desértica. Aquí ya se plantan los negocios, ¿no? Yo pongo un hospedaje aquí, cobro, ya tengo negocio montado. O pongo un restaurante, cobro a los que vienen de Egipto, de Mesopotamia y van a Egipto. O al revés, los que van de Egipto a Mesopotamia. Entonces esta tierra se convierte en un lugar de paso, y de paso quiere decir que es de negocio también, produce unos beneficios. Acá podemos tener un criterio para entender por qué hay lucha ahí, o siempre ha habido lucha. Entonces el recorrido no estaba ahí el color, si me había olvidado darle. Bueno, tenemos por tanto, y dos ríos bíblicos claves. A su día veremos también, tenemos el río Tigris y el Éufrates, porque en este recorrido desde Abraham, que sale de Ur de Caldea hasta la tierra prometida, pasa por aquí. Y los israelitas pasaron por ahí, pasaron mucho por ahí, y también iban a Egipto. Pero aquí, en este mapa, se desarrolla una grandísima parte de los acontecimientos que se describen. Voy a decir una brutalidad, pero la voy a decir para que me entendáis. Ya otro día la matizaremos y la reduciremos. Si os digo que el 80% del Antiguo Testamento se escribe aquí. ¿No está relacionado con esto que sucede aquí? Es que hay entre ríos, aguas caudalosas y con caos, y con todo esto son descripciones que se describen, ¿no? En el libro de Génesis no está en ninguna forma en el que llamamos hoy. Por ejemplo, libros éticos como Lamentaciones, Lamentaciones
explicaciones de que como ya no estamos en Jerusalén, pues nos lamentamos. ¿Y dónde estamos? Aquí, de espacio geográfico es muy importante, pero vemos con detenimiento en su día. Pedimos una ruta comercial, este es el recorrido que iban haciendo para aquí, de aquí para allí, bueno, siempre pasando por aquí, ¿no? Por esta zona del Majar. Esta me tengo que sentar porque son varias. Aquí tenemos el mismo mapa, bueno, perdón, no. Esto es en Egipto, esto es lo que veíamos antes, era Mesopotamia, y ahora esto es Egipto, el otro lado, el punto de llegada o de partida para los egipcios hacia lo demás, en donde, claro, también aparece la Biblia, como aparecía lo de Mesopotamia, y aparece también en muchas ocasiones. Y bueno, esto, pasando por delante a cada momento, pero tenemos aquí restos de presencia de judía, mayoritariamente que aparecen en la Biblia y que tienen su escenario o su lugar geográfico en Egipto. Por ejemplo, bueno, colonias judías, la famosa colonia judía de Elefantina, del siglo V a.C., carta diplomática de La Marna, que es una excavación donde aparecieron textos legales que tienen que ver con los judíos de la época, bueno, y otros muchos que van subiendo o más bien bajando hasta la desembocadura del Nilo, parte esta atleta del Nilo, ¿no? Aquí es donde se escribe la versión griega de... Aquí es donde se situaría, con esta zona de aquí, el lugar en donde la tradición ubica la esclavitud, la época de la esclavitud del nombre. Es por donde tenía que ver la vía del mar, la vía Maris, ¿no? La vía Maris, que es el recorrido que situaba antes, que viene de Mesopotamia y viene hasta Egipto. Esto es la vía del mar. Había otra, que era la vía real, o la vía real, ¿no? que es amplia, pero esta era la que nos interesa a nosotros, es la vía del mar, la vía Maris, ¿no? Y que aparece, aquí la tenemos también, que aparece en la iconografía egipcia. Nos adentramos ya en el tercer escenario. Hemos visto el de Mesopotamia, hemos visto el de Egipto, nos vamos ahora al lugar neurálgico que es la Palestina y Israel, como que era verdadero, el auténtico, bueno, todos son países de la Biblia, pero este es el popularmente conocido como país de la Biblia, ¿no? Que se sitúa en un lugar, bueno, se ha venido situando geográficamente como en el centro del mundo. A ver si lo estoy viendo. En la antigüedad se consideraba el país de la Biblia como el centro del mundo. Ahora sí lo he dicho. Claro, Jerusalén como el ombligo. Al punto que mosaicos como este, romano, bueno, no sé si era romano, este del siglo IV está en la actual Jordania, en la parte fronteriza con el actual Israel, Málaga. Málaga es un mosaico, sí, romano, en donde se refleja todo el mundo, el globo terráqueo, pero plano. Está en el suelo, es un mosaico muy grande, ahí en el centro, justo debajo del altar, donde estaba el altar, está Jerusalén. Es digamos que un pie, un plano de Jerusalén, con los distintos lugares y con algunos que están identificados como señalados como lugares sagrados o santos, ¿no? Por ejemplo, en este edificio que se ve aquí, que es la Basílica del Santo, la primitiva Basílica del Santo Sepulcro, aquí tendríamos lo que llamaban el cardo máximo, que cruzaba la ciudad, como era el centro comercial, ¿no? O la Gran Vía, o un amurallado, como estaba en esa época, como había estado en tiempos de Jesús la ciudad de Jerusalén, y con una puerta grande, que es la llamada Puerta de la Columna, actual de Damasco. Que la Escuela Bíblica de los Domingos Franceses de Jerusalén conserva de una columna del siglo I que había en la Puerta de la Columna, como se llamaba, ¿no? Como se llamaba, hablando de denominaciones, vamos a hablar de denominaciones, de términos, para hablar de la geografía bíblica. El primer término, algunos creen que el más antiguo, es hablar de Canaán. Canaán como la zona esta que tenemos aquí, el antiguo Israel, la antigua Palestina. Canaán viene de Kinahu, que significaba lana de color púrpura, teñida con el tinte de un molusco que daba color púrpura, era una lana muy cara. En griego esta lana se le llamó foinike y de ahí viene el término fenicia, ¿no? Otro vocablo que designa o define el lugar al que nos estamos refiriendo ahora es el de tierra prometida. Claro, llamaba a Moisés si sabía dónde iba, ¿no? Y pasó a llamarse Israel. Israel es un término, a mí me gusta mucho porque etimológicamente tiene dos fórmulas, dos formatos, dos raíces. Desde luego es de lo más discutible que hay, pero a mí me gusta decir que Israel, Ish en hebreo es hombre, ¿no? Y hombre, Dios, aquí los tenemos juntos, el Han Medolah, no sé qué significa, cómo vendría, pero podría tener algo que ver, ¿no? Israel, ¿no? Israel y Judá, estas eran las denominaciones que hubo
en tiempos desde la... Ya hablaremos el día que hablamos de historia de Israel, de que se... Después se le llama también el país de los hebreos, comenzó a llamarse Palestina o Pelistín, derivado de Filistín, filisteos. Bueno, hoy es complicado, ¿no? Porque uno dice, me voy a Israel, judío, pro-judío. Me voy a Palestina, pro-palestino. Ya te tildan, ¿no? Está tan politizado y el término del país de la Biblia, el nombre, Israel, Palestina, que uno ya no sabe qué decir. Pues yo digo, me voy al país de la Biblia, ya están, son tantas cosas, como no hay problema. Ni pro-palestino, ni pro-judío, ni gaitas. Bueno, pues Kinnahu, ya lo he dicho, viene de Fenicia. Aquí teníamos algunos nombres, incluso con su grafía hebrea. Y esta es una fotografía de estas ahora, como tenemos internet y estos satélites que nos sacan fotos del lugar, digamos que bonito. Aquí tenemos todo el mar Mediterráneo y aquí tenemos el comienzo de lo que hay, ¿no? Con una zona muy rural y después muy lisa o suave en la costa. Dentro tenemos aquí un laguito pequeño, que es el lago de Galilea, con un río que baja, y no lo vamos a ver también, y con otro lago un poquito más grande, o bastante más grande, que es el llamado Mar Muerto. Quedémonos con esta imagen porque va a repetirse mucho esa imagen natural, ¿no? Los límites bíblicos los establece la misma Biblia, es decir, en algunas ocasiones nos describe cuáles son los límites bíblicos. El libro de los jueces, fijaos la sigla, o a veces se pone JCO, capítulo 20, versículo 1, dice, todos los israelitas, como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba, la región de Galad, fueron a reunirse ante el Señor en Mizpah. Samuel dice, todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel quitar el reino a la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba, otra vez, ya le con de Dan a Beersheba. Yo más bien aconsejo que todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, fijaos, yo más bien aconsejo que todo Israel, todo, desde Dan hasta Beersheba, desde Dan hasta Beersheba, ¿no? Desde Dan al norte, Jordán, suena el río Jordán, ¿verdad? Jordán incluye su denominación, término Dan. Desde Dan hasta Beersheba estaría aquí, desde el norte hasta el sur. La Biblia nos establece, en textos del Antiguo Testamento, unas veces establece, son algunos ejemplos, hay muchísimos más, establece sus propios límites geográficos, pero los establece de norte a sur, desde Dan hasta Beersheba, desde el norte hasta el sur. Claro, de este a oeste no los establece porque son naturales, están dados ya desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, o hasta el lago de Galilea, o hasta el mar Muerto, están establecidos, con lo cual queda perfectamente encuadrado el territorio del país de la Biblia. Tenemos los límites, desde Dan hasta Beersheba hay 240 kilómetros, o desde Dan hasta Eilat, aquí tenemos Dan y aquí tenemos Beersheba, 240 kilómetros en línea recta. Lo que es el actual Estado de Israel llega hasta, desde Dan también más o menos, hasta el sur más profundo, que es Eilat, que está a 380 kilómetros. La anchura de 50 a 80 kilómetros. 50 la más estrecha, la altura del país, y 80 a esta altura del país, un poco antes de llegar a la Beersheba. Que esto es muy pequeño. Esto es lo que se haga andando, o sí. Porque resulta que Jesús va de Jerusalén a Jericó andando, y de Belén a Nazaret andando, y es que se iba andando. Es que no había coches, claro. No es que no hubiese coches, es que se hace andando, y se medía en jornadas. Pues, en 3 jornadas me voy yo desde Jerusalén a Nazaret, andando. Media jornada me voy de Jerusalén a Belén, porque se hace en media jornada. Entonces así calculamos, por eso digo que es tan importante esto de la geografía bíblica, porque nos ayuda a decir, claro, entonces cuando decimos que resulta que Jesús va de Jerusalén a Jericó y a mitad de camino, a ver, pero ¿y qué va? ¿Cómo va? ¿Cuánto tarda en ir? ¿Dónde duermen? No, si es que esto lo hacen un día, y además están acostumbrados, ¿no? Que nos cansamos de aquí a la manzana de al lado. Bueno, esta sería una fotografía de una reconstrucción en 3 dimensiones del perfil geográfico. Volvemos a encontrar esta movida así la diapositiva para que quede más bonito, pero sí, todavía el norte lo tenemos aquí, mar Mediterráneo, río Jordán que une mar Muerto, lago de Galilea y un pequeño laguito aquí que ya no existe, pero que yo siempre coloreo de azul para recordar que existió. Era un lago que se llamaba lago de Jule, y que los judíos se lo han cargado. Se lo han cargado porque con esto de los kibbutz, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pusieron tan de moda lo del kibbutz por esta zona, en torno al lago de Galilea,
que, claro, el kibutz es un tipo de trabajo agrícola, en forma comunitaria, bueno, por decirlo de alguna forma, que, bueno, es decir, que trabajaba en el campo, ¿no? Pero trabajar en el campo implica regar, y regar grandes extensiones de terreno en esta zona implica utilizar agua. Y si hemos dicho que hay una zona grande de desierto aquí, el agua escasea. Y escasea la poca agua que hay viene de las cordilleras del norte que hacen un riachuelo que desemboca en el Mar Muerto. Entonces, lo que hicieron fue ir sacando de un lago que había aquí agua. Claro, del lago de Galilea no, que es muy famoso y muy importante. El Mar Muerto se está secando, eso menos todavía. El río Jordán no lo van a desgraciar. ¿Qué es lo que hicieron? Esto que no lo conoce nadie, quitamos agua de aquí, empezamos a regar toda esta zona de aquí. ¿Y qué han conseguido con eso? Bueno, ya era una zona fértil, convertirlo en un vergel. En 50 años, pues tendríamos un vergel espectacular. Toda esta zona norte del lago de Galilea para arriba, lo más frondoso es como una selva tropical, ¿no? Tropical, un paraje verde fascinante, ¿no? ¿Y qué consiguieron? Desbancarnos a los españoles de como éramos los primeros productores de naranjas en el mundo. Ahora ya no somos los primeros, somos los segundos, ¿no? Y aquí sacan tal cantidad de naranjas que exportan a todo el mundo, que aquí ya no naranjas de Valencia. Este sería el perfil geográfico, fotográfico de la Tierra. Esto nos da lugar a que nos hagamos idea de una división perfil geográfico, ¿no? Y hablar de distintas regiones o zonas. La zona de la costa, la zona costera, esta de por aquí, es una zona de vientos húmedos del mar, una zona fértil, del mar, verde y de clima mediterráneo. Es una zona de bosques y de encina. Prácticamente toda la costa, excepto la parte de aquí, que ya son playas de los turistas en torno a ciudades como Tania, o no Betania, Netania, o las odes de Haifa también. Zona de Galilea. El lago de Galilea, es decir, toda esta zona de aquí, es una zona de clima suave, paisaje verde, y destaca aquí el lago de Galilea. Lago de Galilea, ¿no? Aquí pone Galilea. No, pone Genesaret. Bueno, ahora. Montañas de Samaria. Bueno, un poquito más abajo, vamos descendiendo. Una zona de María que tiene que... No suenan los nombres, ¿verdad? Samaria, Llanura del Jordán. Tenemos el río Jordán, que une el lago de Galilea con el Mar Muerto. El río Jordán. Arriba, desde las montañas de los montes Hermón. La llanura del Jordán, que va creando sus meandros del río, una franja verde, y crea una especie de microclima tropical, porque está regada permanentemente. Al final se crea una zona de película, ¿no? Un oasis, que es el de Jericó, la de las palmeras, como palma de la guerra. Jericó está situado justo aquí, al lado de la desembocadura del Jordán, y es pleno desierto, es una zona espectacular. Hay un autobús y dice, ¿cómo puede haber tanta palmera aquí? Porque es un oasis. Aprovechando de alguna forma, supongo yo, del agua que desciende por el río Jordán. Mar muerto, claro, muerto, porque está muerto. El mar está muerto y se está muriendo. Está muriendo porque el lago de Galilea es de agua dulce. Lagos que están al interior, como un lago de Jul y como es el río Jordán, agua dulce. Pero cuando llega al mar muerto, y por eso se llama muerto, el grado de salinidad del mar muerto es tan denso, tan grande, que cualquier ser vivo, como puede ser un pez o un alga, una alga de río, mar muerto, y que desciende por el Jordán, y llega al mar muerto, se muere, por eso se llama muerto, porque la sal lo mal vivo, orgánico, se muere. Cuanto más desciende uno, de norte a sur muerto, el grado de salinidad aumenta hasta tal punto que hay partes de la zona sur del Mar Muerto que se pueden andar perfectamente por ahí. Claro, lo del milagro de Jesús andando sobre las aguas. No, es el lago de Galilea, no tiene nada que ver, no nos confundamos. Y en medio de todo esto, lo más simpático del Hamsin, que es el viento terral del desierto, que barre todo el país de un lugar a otro. Aquí tenemos un vídeo.
El río Jordán, bueno, Jordán, como decía, tiene dos términos, Jor y Dan, que es el que desciende desde las fuentes de Dan, que es donde nace, en Dan, de Dan a Berseba. Aquí tenemos algunas fotos preciosas de la zona norte del país de la villa, nace el río Jordán, las montañas del Hermón. Aquí tenemos algunas imágenes del cauce del río Jordán, que veis es un riachuelo, vamos, que yo cuando la primera vez que vi el Jordán, dije, ¿este es el Jordán? Pero sí parece un afluente de un río pequeño de España. Después de haber visto el Tajo, los grandes ríos que tenemos aquí, el Duero, digo, no, ¿te imaginas que el Jordán es un río tremendo? Bueno, no, es un riachuelo. Si por algunas zonas parece que está seco, que no tiene que el cauce no agua, y que en zona de verano desciende de tal forma que por eso digo que uno se sitúa en el escenario cuando ve estos sitios. Ahí tenéis afluentes, tiene alguno más, pero si de cauce veis otra fotografía. Son fotografías actuales, es decir, que así está. Ahí el Jordán, pues como va descendiendo en esos meandros. Esta es la fotografía inferior, es una zona en donde llevan a los turistas engañándolos, diciendo, ¿es donde bautizaron a Jesús? Porque está cerca de la desembocadura del Jordán. Engañándoles porque quién sabe exactamente dónde era. Podía ser, ¿no? Pero ahí he oído también, me he bautizado o rebautizado. Pues bonito, no tiene que cuando te viene el guía de turno te dice, ¿qué es donde bautizó Juan Bautista a Jesús? Y dice, ¿cómo lo sabe? Es ahí, más abajo, un poco más arriba. Jordán hace frontera entre el actual Estado de Israel y el reino jordano, el reino Jordania. Aquí tenía algunas citas bíblicas de referencias al río Jordán, que hay infinidad de citas en la Biblia desde el Antiguo Testamento de Génesis hasta Mateo, bueno, y todos los lugares ahí. El acontecimiento para el creyente del río Jordán, pues es el paso de los israelitas, ¿no? A la tierra prometida. No, el bautismo de Jesús. Aquí tenemos una fotografía del lago de Galilea, vamos, un dibujo de la vía, cómo era con las ciudades que había en la época de dominación. Una foto de esta satélite también fantástica del lago. Esta es una foto actual en donde se ve el lago. Estas Tiberias que le dan nombre a uno de los nombres del lago. Bueno, esto sería Lagar. Esta es una foto del lago también, en donde, bueno, ahora vamos a ver. Estos son los nombres que tiene el lago, pero eso os decía antes. Aquí pone lago de Galilea, ¿no? Y no ponía lago de Galilea. Lago Kinneret. Kinneret es el término hebreo de Galilea, arpa, que es como los israelitas, porque como tiene forma de arpa, algunos creen que tiene forma de arpa, o dicen que la tiene lago del arpa, ¿no? El lago Kinneret. Que en un momento determinado de la historia, estaba pensando cuándo, pero no lo recuerdo, identifica como el lago de Galilea, que es como más se le conoce en el Nuevo Testamento. En el lago Tiberíades también aparece en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento humano, dedicado, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento el término Tiberíades, pero quiere decir que es un texto, una romana se había ya, lo habían impuesto los romanos, es decir, que ya era, digo, el lago de Cafarnaúm también, porque hay una población en Cafarnaúm que es muy, muy importante. El lago de Galilea, aquí está, antiguamente llamado Mar de Kinneret, Mar de Galilea, tiene 21 kilómetros de largo y 12 de ancho, es decir, que es muy pequeñito. Se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar, es atravesado por el río Jordán y está próximo a los altos del Golán. Unas fotografías preciosas de anocheceres o amaneceres o lo que queramos del río Jordán. Hablaré un día de esta barquita, acordaos, el día que hablemos de arqueología bíblica. Ahí tenéis una fotografía de las poblaciones del lago de Galilea actuales que hay. Otras. Una de las poblaciones más destacadas, lo he dicho antes, es Tiberíades. La ciudad actual de Tiberíades es la que vemos en la fotografía. Fue fundada por Herodes en las ruinas de un antiguo cementerio hebreo, lo cual fue para los judíos de realizar una tumba, pues montar una ciudad encima de un cementerio, pues es otra de las poblaciones muy bonitas, esta Tabra, que es el nombre de donde tú eres Pedro y sobre esta piedra de también en torno al lago de Galilea, el monte de las Bienaventuranzas, en la parte norte, es una montaña suave que tiene un descenso que la forma del descenso hace que desde la parte de arriba uno hable, como estoy hablando, y se oiga a 3 kilómetros de distancia perfectamente. Es como una especie de embudo, que es lo que veis experimentando. Veréis mucho más adelante, lo ha habido perfectamente. Que esto parece ser tiene que ver con el lugar que Jesús elige para proclamar el sermón de la montaña, o de la llanura, ¿no? Lucas es de la llanura, pero bueno, montaña, porque a Mateo le gustan los montes, ¿no? El monte Tabor, el monte.
el monte de Cilaentro. Aquí se construyó una iglesia, una iglesita pequeña, muy bonita, que tiene una vista espectacular, que no se ve bien por el fondo, muy natural, muy bien logrado. Y os decía que Cafarnaúm es una de las poblaciones más importantes. No es una ciudad grande en la actualidad, es una ciudad histórica o ruinosa, es decir, está en proceso de excavación muchas de sus zonas. Y a final del siglo XIX encontraron ahí los restos de una sinagoga del siglo IV. Una sinagoga, aquí no se ve bien, creo que hay otra, está también aquí, en la del lago de Galilea, y empezaron a encontrar restos de inscripción en las ruinas de una antigua sinagoga de cuarto, pero construida sobre una sinagoga del siglo I. Eso es muy importante de un pueblo a otro en torno al lago de Galilea, y el que se vaya moviendo de un lugar a otro nos va estableciendo unos pasos geográficos, un recorrido, un itinerario por el que va hablando y produciendo o realizando milagros. Estoy acordándome ahora mismo, en Nazaret hay una sinagoga, y cuando está en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, resulta que se autoproclama Mesías Jesús, y alguien le dice: eso que has hecho en Cafarnaúm, va, cuando se va a Cafarnaúm, pero alguien, y eso es un gazapo que aparece, pero eso es una cosa curiosa que llama la atención a los que analizan, se diga que haga lo que ha hecho en Cafarnaúm cuando todavía no ha ido a Cafarnaúm. ¿Y qué es lo que ha hecho en Cafarnaúm? Milagros. Y cuando va a Cafarnaúm, ¿a dónde va Jesús? Cuando estando en su tierra, en Nazaret, está en la sinagoga, pues ¿a dónde va? A la sinagoga. Claro, y hay que hacer milagros. Veremos también un día que vamos a analizar eso. Conclusión: llanura costera, cadena montañosa, valles en torno al Jordán, y en la zona de la Transjordania, pues otra tierra con el mismo... Son mapas
del Antiguo Testamento, como por ejemplo esta es la misma tierra, pero en la antigüedad, Antiguo Testamento, dividida, estructurada según las 12 tribus de Israel, cómo se cree que estuvieron situadas geográficamente, ¿no? Otra cosa es que estuviesen así, pero más o menos se cree que estuvo así. Ese mismo mapa lo tenemos aquí, en blanco y negro, con los nombres de las poblaciones más importantes del Antiguo Testamento, que se citan en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo mismo con el Nuevo Testamento, estructurado por las regiones o zonas, como se establecen con las manos, desde Judea, Samaria, Judea, que Judá pasa a ser Judea, romanizado. Aún teníamos un vídeo del manga. Lo que hacía aquí son unas imágenes de las poblaciones de la costa, para que veáis, ahí tenéis el mar Mediterráneo, una ciudad pequeñita que se llama Ascalón, Cesarea Marítima, ¿eh? Hay dos Cesareas, ciudades dedicadas en honor a César. Son la Cesarea Marítima, que es esta, Cesarea Marítima, y hay otra Cesarea, que es la Cesarea de Filipo. A las dos aparecen en el Nuevo Testamento, y muchas veces con Flac en el actual país de Jordania, el estado de Jordania. Monte Carmelo, que es otra zona costera, de la llanura costera, muy destacado. Es una ciudad preciosa, quien la haya visto estará conmigo. Acre, antigua Ptolemaida, que es la ciudad de los cruzados, que tenían ahí una de sus sedes más importantes. Sidón, que junto a Tiro pues era una zona de cadenas montañosas como el desierto del Negev, con las montañas de Beersheba, que ya citaba antes, Hebrón, que es también otra montaña cada, Jerusalén, que es una zona montañosa, rodeada de colinas, ¿no? Las colinas de la ciudad de Jerusalén. A Jerusalén le vamos a dedicar, el día que hablemos de arqueología, unos 10 minutos seguido, que es otra de las montañas más excavadas, escarpada, ¿no? Entre las colinas de Galilea, la zona montañosa donde sale el Jordán, entre Siria, Líbano e Israel. Valles que están situados en torno al río Jordán, por ejemplo Hatzor, que lo tenemos aquí, van apareciendo la ciudad. Es la reconstrucción de una ciudad muy excavada arqueológicamente, la del Valle del Lago de Galilea, el cauce del Jordán, que es como un canalón que va de norte a sur tras el agua, Jericó, como otro lugar emblemático también de este valle, gran valle, y finalmente el mar. Y al final Eilat, que está al sur, que es también al del desierto, de pronto uno se encuentra. Y al otro lado del Jordán, es la Transjordania, o actual Jordania, con una ciudad bíblica también, que es Petra, que está excavada en la roca, y es una preciosidad. El monte Nebo, al norte, donde la tradición sitúa que está enterrado y entrar en la tierra prometida, y fue enterrado. El mapa de antes, de Mádaba, que es esta ciudad pequeñita fronteriza con Albania, con el Estado de Israel. Que, bueno, la diapositiva, esta literal de la
Además se llamaba en la antigüedad Filadelfia. O sea, que ahora vengan los norteamericanos diciendo que Filadelfia, no, Filadelfia está en Jordania. No se confundan. Los montes bíblicos también. Muy bien, pues yo terminaba. Nos vemos el día 21, es decir, el miércoles próximo, el siguiente, para hablar de arqueología bíblica.